A Dios inmediatamente. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos el reencontrarnos como iglesia con la intención de glorificar su nombre. Ayúdanos a que todo este sacrificio espiritual hacia usted, Señor, sea grato y llegue en olor fragante a su presencia. Aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, Señor, que tu gracia les alcance, que puedan llegar, Señor. Aquellos que están a la distancia, que han de escuchar tu palabra, permíteles que puedan reconocer de que solamente hay un Cristo que puede salvar al pecador que se arrepiente, oh Padre. Apelamos a tus fortalezas, que nos ayudes, que nos cubras de tu gracia, Señor, para bien hacer tu obra, Señor. Señor, gracias por todo lo que hemos visto hasta ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse, hermanas. Tuvimos una lectura en Deuteronomio, pero el texto que vamos a seguir, igual es un texto paralelo, es Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, dándole final a los 10 mandamientos. 10 mandamientos que en estos días los hombres lo cambiaron. Parece que ya los que estaban aquí en Éxodo 20 caducaron y pusieron los 10 mandamientos del 2023. 6,000 años ya fue demasiado para que estos 10 mandamientos estuvieran ahí. ¿Qué usted cree? ¿Que la palabra de Dios tiene cumplimiento o vencimiento más bien? Entonces se equivoca la palabra cuando dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero así es el hombre, siempre variante, ¿no? Pero Dios es inmutable, que no cambia. Si usted se sitúa en Éxodo capítulo 20, por favor, vayamos allá. Los versos a tratar, verso 18 hasta el verso 26, texto a tratar. Quiero en esta mañana compartir con ustedes el gran temor de la nación a la presencia de Dios. El gran temor de la nación a la presencia de Dios. Si ustedes tuvo una lectura en Deuteronomio, pudo ver y escuchar que Dios le dice a Moisés, ojalá ellos temiesen y guardasen mis mandamientos. Pero Dios estaba consciente de que el pueblo de Israel siempre le iba a alabar ¿de qué? De labios. Pero su corazón iba a estar ¿qué? Lejos de Dios. Ellos dicen, que hable Dios contigo, Moisés, y nosotros te escucharemos a ti. Por el gran temor que ellos tenían, no querían estar delante de la presencia de Dios. Un contraste muy con Moisés, donde le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Ellos no quieren estar contigo, pero muéstrame a mí. Todo lo que le toca a ellos, dámelo a mí. Yo no tengo miedo. ¿Qué es mejor, estar ante la presencia de Dios o que hombres de Dios estén en la presencia y nos hablen entonces? Recibamos el pasto directo. ¿No es mejor? ¿Cuál es el pasto directo esto? Palabra de Dios. Cualquiera puede estudiar la Biblia, cualquiera puede buscar lo que verdaderamente quiere decir el texto. Pero es más fácil desde aquí, ¿no? Recibirlo de primera o de segunda mano. Y gloria a Dios por ello, lo hacemos con amor. El gran temor de la nación a la presencia de Dios. En el verso 18, capítulo 20 de Éxodo, vemos aquí, quiero presentar varias acciones. La primera acción que vemos, habla, el pueblo se pone de lejos. El pueblo se pone de lejos. Dice el verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron y se pusieron de lejos. Mire que el Señor se lo había dicho. Moisés, ponga barandales, ponga límites, porque el pueblo se va a extralimitar. Recuerde que nadie podía subir. Bueno, ya ellos se dieron cuenta por qué no se podía subir. Porque estaba ¿quién ahí? ¿Quién estaba ahí? Ellos mismos reconocieron, Moisés, háblenos usted. Pero ¿por qué ellos no quisieron que Dios les hablara directamente, hermano? Lo dijimos al principio. Su necio corazón estaba entenebrecido. Decidieron mejor bajar y hacer ¿qué? Un becerro de oro.
¿Y adorar a quién? A dioses ajenos, dioses falsos. Podemos ver que a todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Todo el pueblo observaba, ¿qué según el texto? El estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Claramente podemos ver que del monte Sinaí vinieron imágenes y sonidos asombrosos, junto con la pronunciación de ¿qué? ¿Qué se estaba dando ahí? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Todo el fenómeno en conjunto creó una escena que abrumadora y espantosa. ¿Recuerdan ustedes aquel escenario donde Jesucristo, en el tiempo de su ministerio, se reunió con la Shekinah de Dios? Estaban 2 profetas, ahí estaba Moisés y ¿qué más? Estaba ahí Elías. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Pedro fue que expresó, Señor, hagamos una enramada aquí. Estaba bueno el momento, ¿no? Y los otros discípulos, no le tocaba nada. Así somos, pensamos muy poco en los demás. Relámpagos, ¿había relámpagos o no había relámpagos ahí según el texto? Estruendo y los relámpagos. Aquí la palabra es inusual y se puede traducir como antorchas, lo que significa destellos o ráfagas de fuego. Esta es la misma palabra que se usa para el símbolo de la presencia de Dios que Abraham ve al hacer el pacto de Dios en Génesis 15. Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés: no temas, Abraham, yo seré que tu escudo y tu galardón será sobremanera. Recuerde que en ese pacto, para un pacto se necesitan 2. Usted sabe que en Génesis 15 estaba Dios y estaba Abraham, o Abraham en ese momento. Él adquiere el nombre de Abraham en el 17, por ahí. El pobre Abraham haciendo el holocausto, el sacrificio. ¿Qué fue lo que se acercaron a él? Aves de rapiña, cuervos. Oposición a la palabra de Dios, a la obra de Dios. El pobre Abraham terminó ¿cómo? Tendido, en sueños. Y Dios se aparece y habla. Aunque él esté durmiendo, Dios estaba hablando. ¿Y qué era lo que pasaba en ese sacrificio, hermanos? Dios caminó como una antorcha ahí. ¿Pudieron las aves de rapiña con esa antorcha? Hermanos, cuando tenemos a Dios, no importa que estemos donde estemos, aunque estemos dormidos, Dios no duerme. Aunque estemos cansados, Dios no se cansa. El monte que humeaba. Una explicación mejor lo vemos en Deuteronomio 5:23. Vamos a ver qué nos dice allí el mismo Moisés. 5:23 de Deuteronomio. Dice: y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en ¿qué? En fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Si había humo es porque hubo ¿qué? ¿O hay qué? Fuego. Estos temblaban y decidieron ponerse ¿qué? ¿Cerca o a distancia? Lejos. Aquí el asombro de todo el fenómeno no hizo nada para acercar la gente a Dios. ¿Quién era el que estaba ahí? No era Dios. ¿Y no es mejor estar cerca de Dios que lejos de Dios? Esa fuerte presencia de Dios solo hizo que se pusieran lejos. Pero a ti y a mí, hermano, a ti y a mi iglesia, la palabra de Dios nos enseña que es mejor acercarnos a Dios y Él así se acercará a nosotros, Santiago, ¿no? Con esto quiero seguir a la segunda acción donde vemos la petición del pueblo, verso 19, Éxodo 20. Éxodo 20, verso 19 dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Verdaderamente el pueblo escuchó a Moisés. Hermanos, si no iban a escuchar a Dios, si no estaban en capacidad
de escuchar a Dios de cerca, menos escucharían a Dios de lejos y a Moisés de cerca. Dios se lo dice en la lectura que tuvimos. Ojalá tuvieran corazón que me sirviesen y así les fuese bien, estuviesen largos días si me obedeciesen. Uno podría pensar que a Israel le encantó la experiencia dramática en el monte Sinaí y especialmente el honor de escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Si usted ha estudiado el Antiguo Testamento, se da cuenta de que por lo regular Dios habló por medio de Moisés y Dios hablaba directamente, cara a cara, ¿no? Después de ahí, son pocos los profetas que pudiéramos decir que tienen ese encuentro con Dios. De hecho, más adelante lo que se hace es una consulta a través de lo que tú y yo conocemos como el Urim y Tumim. Dos piedras que solo daban una sola respuesta. ¿Cuál? ¿Sí o no? ¿Qué respuesta es esa? Y ahí Dios está hablando con Moisés y le da discursos a Moisés, como lo vemos en Deuteronomio. ¿Cómo le hablaba Dios a ellos? Como una bocina del cielo. En cambio, debido al gran asombro y pavor que sintieron, decidieron que estos israelitas, que Dios dejara de hablarles ¿qué? Directamente. Bíblicamente hablando, un encuentro cercano con Dios podría ser tan perturbador como reconfortante. Israel no podía ver, sentir y escuchar tanto de Dios y no estar certeramente conscientes de que Él es perfecto y santo y de que ellos ¿qué? No lo eran. Esta es una reacción típica de aquellos que llegan a la presencia de Dios, tal como Isaías se sintió deshecho ante Dios. Isaías 6, 1 a 5 los relata muy bien cuando allí tiene Isaías un encuentro glorioso con Dios, que ve a aquellos querubines y él entendió que iba a caer ¿qué? Muerto, porque él era como trapo ¿qué? De inmundicia y no era apto, y pudiéramos decir, ni el más indicado para estar delante de la presencia de Dios. Eso es importante, reconocer tu bajeza y mi bajeza delante de ¿quién? De Dios. Moisés lo dice ahí. ¿Qué somos nosotros para que Dios nos hable? Y para colmo, Él nos habla y nosotros queremos que nos hable de lejos o estar lejos cuando nos hable. ¿Usted escucha cuando le hablan de lejos? Por lo regular, a mí cuando me dicen algo de lejos, yo digo, o a veces podemos estar muy cerca y si hay un ruido, yo digo, dígame ahora. Esto y esto. Ok, ahora sí. Porque a veces como que nos gusta eso. Hablar como o muy bajito o de lejos. No nos entienden y después nos preguntan. Eso no fue lo que yo te dije, eso no es lo que hemos hablado. ¿Y cómo usted me habló a mí? Yo sí le entiendo bien de lejos. Un poco más, hablamos de que en Isaías 6, 1 a 5 Dios le habló a este hombre y él quedó perturbado, asombrado, abrumado de que Dios le hablase. Recuerde que en el Apocalipsis, en el verso 17, capítulo 1, vemos que Juan cayó como hombre que muerto al Señor. Las rodillas se le debilitaron cuando Dios que le habló o cuando le fueron expresadas palabras de Dios. Lo que Israel temía, Moisés, ¿qué hacía Moisés con lo que Israel temía? Lo codiciaba. Pues es bueno codiciar. ¿Qué codició Moisés? Lo que Israel temía. ¿Qué temía el pueblo de Israel? La presencia de Dios. Codiciar cosas buenas es bueno. Él codició que la presencia de Dios. De hecho, se lo dice allí. Deuteronomio 33, correcto. Dios al principio en el capítulo dice, mi ángel irá contigo y te acompañará y hará grandes cosas. Moisés lo escucha muy bien. Y como que deja que Dios termine de hablar muy correcto. Y al final le dice Moisés, si su presencia no es de conmigo. Y después le dice, y muéstrame tu gloria. Y Dios le concede las dos cosas. Porque el mismo texto nos enseña que Dios tiene misericordia y se compadece de quien Él quiere. Y tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Dos peticiones que yo no he visto a alguien más que se la haya cumplido. Mire que ni al mismo Moisés le permitió ver
la tierra prometida. Bueno, luego en el monte de la transfiguración, pero ya con un cuerpo glorificado, pudiéramos decir transformado. Qué hermosa es la palabra de Dios, cuán poderoso es Dios, que cuando Él quiere nos complace, pero igual se glorifica su nombre. No ignoremos eso. Puede ser un mal para ti, pero puede ser que glorifique a Dios aunque estemos pasando males. Y la Biblia está lleno de esos ejemplos. Hombres que murieron, dieron la vida por causa de la verdad de Dios. ¿Qué es lo que dice allí en Éxodo 33, 18, aquí mismo? 33, 18 en este mismo libro. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y amaba tanto a Dios, y el que ama a Dios ama a su prójimo, que en un momento le dijo al propio Dios, ráeme del libro de la vida. Acorta mis días y mátame joven mejor. Muy fuerte era Moisés, por amor a ese pueblo. Pablo lo expresó mejor, quisiera ser anatema por mis hermanos judíos. Y aún así lo mataron al mismo Pablo. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. El pueblo prometió escuchar y obedecer la palabra de Dios que les llegó por medio de Moisés. Ellos querían escuchar a Dios por implicación, no por una vía directa. Cuántas cosas tenemos y vemos en el ser humano. Por implicación decidieron escuchar a Dios. Ellos fracasaron en esta promesa poco después y a largo plazo. ¿Escucharon a Dios más adelante ellos? ¿Escucharon a Moisés más adelante? Ellos no escucharon a nadie. En las generaciones por venir, Israel interpretó la ley hacia abajo para que pudiera ser más fácil de obedecer, quitando el corazón e intención de la ley. Jesús expuso de este hueco entendimiento de la ley en su sermón del monte, Mateo 5, 17 hasta el verso 48. Y esto progresó hasta el punto de que Saulo de Tarso pudo decir de sí mismo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero así es bueno, ¿no? ¿Verdad? Él se autollamaba o irreprensible, ¿no? Pero como irreprensible perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque esos israelitas cambiaron la ley. Ellos entendían que la ley no tenía que estar en el corazón, sino que en nuestros labios. Y no dice la Escritura, este pueblo de corazón que me honra, más su corazón, este pueblo de labios me honra. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Entonces puede ser que muchas veces nuestros labios nos traicionen, porque hablamos sentimental, porque hablamos muy rápido a veces. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Al apartarse del trato directo con Dios, Israel quería que Moisés fuera ¿qué? Su mediador. Alguien que actúe como intermediario entre nosotros y Dios. Solo es bueno si se cumple en una sola persona. ¿En cuál? Primera Timoteo 2:5. Porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. De hecho, ya Dios se lo había mostrado siglos atrás. No se lo mostró a un tal Jacob. ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Jacob? Una escalera de ángeles que subían y bajaban al cielo. Esa escalera, esos ángeles y Dios allá en su trono indicaba que solo hay un mediador y un Dios, ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. Solo la sangre de Cristo puede limpiar al pecador. Las obras no salvan al pecador. La siguiente acción nos habla el propósito de este temor. Dios tiene siempre un propósito en nuestras vidas. A veces lo desconocemos o lo descubrimos tarde. Verso 20, Éxodo 20.
Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué Dios quería hablarles de cerca al pueblo o a todos? ¿Para qué? Lo dice ahí, para probarlos. ¿En qué Dios los probaría? A ver si le temían a Él. A ver si les gustaba la misma presencia. El pueblo de Israel quería separarse de la presencia manifiesta de Dios, pero Dios tenía la intención de probarlos para bien. Podemos ver varias bendiciones que incluían esta prueba. ¿Qué les revelaría esta prueba de Dios hacia el pueblo? Primero, la prueba les revelaría qué tipo de Dios servirían o a qué tipo de Dios servirían. Un Dios por encima de la naturaleza, un Dios personal, un Dios bueno y un Dios ¿qué? Recto y santo también, Y como tal debían andar como Él anda, como Él exige que andemos. La prueba les revelaría cuáles eran las expectativas de Dios, de que Dios es un Dios normal, moral, que espera un comportamiento moral de su pueblo, que anden correctamente. No habla la palabra de Dios que el brazo de Jehová, etcétera, en los salmos, tu brazo, oh Dios, hablando allí en forma de un antropomorfismo, mostrando a Dios con apariencias humanas. Un poco más, una cuarta prueba aquí. Dice, la prueba les reveló su propia debilidad y la necesidad de la gracia, la ayuda y el rescate de su Dios. Dios sabía que ellos iban a caer. Y como tal, ¿quién era el único que le podía levantar? Dios mismo. Gloria al Señor. La parte B del verso 20 sigue diciendo, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En Ezequiel es que habla allí, donde habla, quiero yo la muerte del impío, no vivirá si se apartare de mi camino. Ezequiel 18, un interrogante muy fuerte en alusión a que Dios mismo lo dice. ¿Quiero yo la muerte del impío? No quiere Dios la muerte del impío. Dios quiere que el hombre, ¿qué haga? Se arrepienta y viva ¿para cuándo? Para siempre. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esto se distingue en dos clases de temor. No temáis, lo vemos en la parte A del verso 20. Habla del miedo tormentoso que viene de la culpa y del peligro. Que su temor esté delante de vosotros. La parte B habla de la actitud de honra y reverencia que conducen al respeto y la obediencia. Me gusta más la parte A del verso 20 donde habla, no temáis. Esto quiere decir o habla del miedo tormentoso que viene de la culpa y del peligro. ¿Qué fue lo que sintió David una vez que pecó? Que sus huesos se consumían y que estaba demasiado sucio y tuvo que clamar a que decir que lávame más y más, límpiame de mi maldad, de mi pecado. Él entendió que desde el vientre de su madre él había sido un pecador. Por eso Dios lo llamó. Y por eso te llamó a ti y me llamó a mí. Alguien lo resume, espero que pueda entenderlo de una manera muy simple o muy compacta. Dice, es como si Dios le estuviera diciendo, no teman y a la vez teman. No me teman a mí, que quiero lo mejor para ustedes. Teman a ustedes al andar conmigo. Toma la idea. Aunque es mejor obedecer a Dios por temor que desobedecerlo, la motivación fundamental de Dios para la obediencia es que el amor. Si usted ama a Dios, hermanos, muchas cosas le serán a bien. Le será más fácil amar a su prójimo. Le será más fácil que amar al hermano. Si hay alguna rencilla en el corazón, Dios pone la gracia para que eso se erradique, se quite. La oración puede hacer eso. Espero que no sea el caso el nuestro, ¿no? Que nos amemos de corazón.
Ese está claro en 1 de Juan 4, 18 a 19, donde allí nos dice la palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces tenemos que amar primero. No tenemos que esperar que nos amen. No, cuando ella me ame, cuando ella me quiera. Cuando ella me quiera hablar, yo le voy a hablar. Cuando ella me salude, o cuando Él me salude, yo le voy a saludar. La Biblia me dice que no. Que es mejor dar que recibir. Y es amplio el término. La parte C del verso 20. ¿Qué era lo que Dios quería con este pueblo? Exactamente que no pecaran. Éxodo 20:20, la parte C. Para que no pequéis. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Si desobedecía su voz, si comía del árbol del cual Él le dijo que no podía comer, ¿qué le iba a pasar? Morirían. Al pecar, automáticamente, ¿qué vendría al mundo? Lo que no existía hasta ese momento, la muerte. Ni un animal había muerto en ese momento. Luego, para colmo, lo primero que muere es animal. Pero Israel no aprendió esta lección, ya que después de aproximadamente 40 días después, ellos bailarían, jugarían ante un altar y un becerro de oro. Y para colmo, alguien les dijo a ellos: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Eso es mucha ignorancia. Porque no es una generación después. Dios no lo había sacado a ellos. Moisés no estaba vivo ahí. Y con muchos años por vivir. Y esos bárbaros dicen: mira, ese becerro que está ahí te sacó. Por eso no querían estar ante la presencia de Dios. Por eso querían vivir a su manera. Porque es mejor que no nos corrija nadie y que vivamos, usted elige el animal, ¿cómo? Sin ley, para nuestro mal, porque Israel cogió mucha lucha por eso. Murieron muchísimos en ese día. Lamentablemente, un hermano israelita tuvo que levantarse con su espada y acabar con su hermano. ¿Qué tribu fue que se levantó con celos de Dios? Los levitas. Dios lo escoge a ellos para que le adoren. ¿Cuántas tribus eran hasta ahí? No estaban todas ahí ya. Todos los hijos estaban ahí de Jacob, ahí en tribus. Una gran mortandad se levantó allí. Dios tiene que erradicar el pecado de nuestras vidas. Es la única forma en que tú y yo podemos ¿qué? Vivir bien para el Señor. Pero Israel no aprendió esta lección, ya que después, aproximadamente 40 días después, ellos bailarían que alrededor de un becerro, de una manera idólatra e inmoral, jamás antes vista. Dios no muestra ninguna imagen cuando se le aparece, sí o sí, solo le hablaba, ¿no? Y ellos decidieron irse de ahí. Solo veían que una nube, humo, etcétera. Y ellos imaginan que Dios es un becerro. ¿De dónde aprendieron eso ellos, hermanos? Tenían a Egipto en su corazón y no querían que Dios estuviera en el corazón de ellos. ¿Ve cómo aprendemos las cosas malas tan a la perfección? Porque para colmo, si usted estudia el texto allí donde acontece el asunto, uno le dice a Moisés: no, me tiraron oro ahí, prendas y cosas. Miren lo que salió de ahí. Ajá. Pues tiren una fundición, hierro, a ver si va a salir, ¿qué? Un machete o una hacha o algo así. No sale si no le damos, ¿qué? Forma. Con esto quiero pasar a la siguiente acción y vemos aquí, Moisés
se acerca a Dios, mientras que el pueblo no quería acercarse a Dios, alguien sí quería acercarse a Dios. Y desde el inicio del llamado de Moisés, Moisés aprendió muchísimo que cuando Dios se acerca a alguien, lo bendice grandemente. Y él quiso siempre esa bendición. Verso 21, Moisés se acerca a Dios, dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba ¿quién allí? Como paradójico, ¿no? Moisés se acerca a algo muy oscuro, pero allá en lo oscuro estaba ¿qué? La presencia de Dios. ¿Y qué es Dios? No es luz. La soberanía de Dios ahí manifiesta. Claramente Israel temía la poderosa presencia de Dios, pero Moisés la anhelaba. Más tarde Moisés mostraría este deseo de manera más directa y elocuente en Éxodo 33. Hemos dicho eso y lo repetimos. ¿Qué es lo que dice Moisés allí? Muéstrame tu gloria y me basta. No tenía miedo de que Dios estuviera lo más cerca, lo más compenetrado, lo más aferrado a Dios. Que me mate Dios al yo estar tan cerca y no que me mate el pecado por yo estar sucio. Moisés tenía una relación con Dios. Podemos ver que el hombre común de Israel la tenía. No la tenía. Lo dice ahí, lo muestran los textos. A través de las circunstancias de su vida y la revelación directa de Dios, Moisés fue consciente tanto del santo poder de Dios como de su gloriosa gracia. Moisés sabía, es difícil, es espantoso estar tan cerca de Dios, pero al estar tan cerca de Dios, yo me lleno de su gracia. Entonces vale la pena el esfuerzo, ¿no? El sacrificio, el tener el valor. ¿No ha visto usted personas así? Que usted por lo regular la trata a distancia, pero cuando está cerca de ella, usted puede ver rasgos de esa persona. El Señor le dé entendimiento e iluminación. Cuando alguien está buscando de Dios, lo refleja, lo expresa. Ahora, cuando alguien no tiene de Dios, hermanos, trate de orar por esa persona y tratemos de no contaminarnos, no importa quién sea. La Biblia nos manda a que aún ni comáis con ellos. Aquellos que dicen tener a Dios y con sus hechos lo mienten. Moisés, ¿qué era lo que hacía con Dios? Se acercaba. Se acercó a la oscuridad en la cual estaba ¿quién? Dios. Quiere decir que él no vio ninguna imagen, no vio a nadie, pero escuchaba lo importante. No era que Moisés fuera un santo intachable, no lo era. Recuerde que él venía de un pasado difícil y tú y yo tal vez tenemos el peor de los pasados, pero Dios igual nos redimió y nuestros pecados los ocultó donde, en lo más profundo, para que no los recordemos. No tenemos por qué vivir en el pasado tampoco. Vivamos este glorioso presente en el cual Cristo nos está ¿qué? Bendiciendo, moldeando. Moisés era un asesino, ¿sabía eso? Pero un asesino que había sido perdonado ¿por quién? Por Dios y restaurado por Dios. Porque una cosa es cuando Dios te perdona, pero cuando Dios no solamente te perdona y te restaura, es hermosísimo. Moisés sabía lo que era conectar con Dios bajo la base de la gracia y no de lo que uno se merece. Porque tú y yo no merecemos gracia, merecemos un infierno por pecadores que somos. Pero Dios en su gracia nos llamó. No nos acercamos nosotros a Dios. Dice que Dios nos eligió, porque nuestro corazón no busca a Dios por lo regular. Busca la idolatría, busca el mal, los placeres. Pero Dios busca el bien para nuestras vidas. La quinta acción lo vemos en los versos verso 22, verso 23. La pureza de la adoración. Verso 22, verso 23 de Éxodo 20. Dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo
con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Desde dónde le habló Dios? Porque esa es su morada. Él pudo acercarse a Moisés, pudo acercarse al pueblo, pero igual la morada de Dios estaba y está en los cielos. Esto deja perfectamente claro que Dios habló, y pudiéramos decir, escribió y les dio los 10 mandamientos en la primera vuelta, por así decir, la primera instancia. Recuerde que Moisés, para colmo, cuando se incomoda el asunto, golpea las tablas y ahí se desbarata la hermosa tabla que Dios había escrito. Dios le dio los 10 mandamientos. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Desde ahí les hablaba. Esto sucedió en el monte Sinaí, pero Dios hablaba desde el cielo. Y les exige, no hagáis conmigo, ¿qué? Dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Miren que más adelante Él les exige a ellos, creo que no está muy lejos. Ok, está en el siguiente verso. No me voy a adelantar entonces. Vamos aquí, verso 23, explicamos. Ya que Dios no se reveló a sí mismo en ninguna forma o imagen, ellos no debían de hacer ningún otro Dios de plata u oro para estar junto a su Dios. Con adorarle en espíritu bastaba y en verdad. Los versos 24 hasta el verso 26. Vemos aquí en esta sexta acción, ahora sí, instrucciones para los altares y el sacrificio. Instrucciones para los altares y el sacrificio. Dios les exige a ellos, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por grada a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Cuántas instrucciones le da Dios? Recuerde que ya el pueblo de Israel sabía lo que eran altares. Sabían no solamente lo que eran altares, sino lo que eran dioses. Sabían lo que era el oro, la plata, etc. Se fueron con mucho oro. Dios no le exige a ellos extravagancia al construir el altar. Los altares por lo regular eran muy pomposos. Mucha obra de cantería, obras primorosas, etc. Dios le dice, de tierra, hágalo. Porque, en fin, ¿de quién es el oro, la plata y la tierra y todo? Hermanos, Dios le estaba diciendo a ellos, yo no quiero que le den la gloria al altar, al templo. Denme la gloria a mí, que de Dios es la gloria y el poder, hermanos. Una enseñanza hermosa para nosotros. Siempre insisto en que nunca nos creamos qué somos o lo que somos. Porque Moisés lo entendió. Se lo dijo al pueblo varias veces. ¿Nosotros qué somos? Para que ustedes se ensañen contra nosotros. ¿Qué somos para que ese Dios Altísimo baje de allá y nos hable? Y ustedes quieran estar de lejos. Estamos en los versos 22, verso 23. O los versos 24, verso 26, hasta ahí. Cuando Dios comenzó esta sección ampliada de su ley para Israel, lo primero, o la primera ley mencionada tenía que ver con el sacrificio y la expiación. ¿Por qué? Porque alguien iba a venir a expiar nuestros pecados. Porque ya desde Génesis 3:17, no es que está el protoevangelio. Cuando la mujer allí cayó, ¿no? Cuando la serpiente iba a herir, ¿dónde? En el calcañar, ¿no? Y Cristo le iba a herir, ¿dónde? En la cabeza. Cuando Dios comenzó esta sección ampliada, repito, de su ley para Israel, la primera ley mencionada tenía que ver con el sacrificio y la expiación. Esto era con la expectativa de que Israel violaría las leyes de Dios, o que Dios le dio. Dios sabía que iban a fallar y que no iban a guardar la ley.
ni iban a poder cumplirla, mucho peor. Y necesitaría expiar su pecado mediante el sacrificio. Todo con miras al sacrificio máximo que Dios finalmente proporcionaría. ¿Cuál era el sacrificio o de qué constaba el sacrificio para limpiar los pecados del pueblo en aquel entonces? Tenían que degollar un becerro, una becerra. En un principio se aceptaron cabras, etc. Debía de ser como ese cordero, sin mancha alguna, perfecto. ¿Y Cristo cómo vino? ¿Cómo fue que Juan lo ilustró? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese sí podía quitar todos los pecados. Al inicio, aquí donde estamos, solamente limpiaba el pecado, pero no se erradicaba, por así decirlo. Tenían que buscar cada vez más de Dios y volver a limpiarse. Mas la sangre de Cristo nos limpia una sola vez y por siempre. Gloria a Dios por ello. Nuestra palabra altar viene del latín altus, que significa alto o elevado, porque los altares eran alzados para darle preeminencia y dignidad. Sin embargo, la palabra hebrea para altar aquí es mishbach. Mishbach tiene el sentido de un lugar de sacrificio o muerte, proveniente de la palabra hebrea matar. Dios les exige a ellos un altar de tierra, obra de cantería, de obra primorosa. ¿Cómo era que se lo exigía? Tierra, ¿no? ¿Por qué tan sencillo? ¿Por qué tanta humildad en un Dios todopoderoso? ¿Por qué una exigencia tan sencilla? ¿Pueden hacerlo eso? Es difícil si yo le digo, busquen tierra. Y usted va a decir, no, hay que coger un pasaje, hermano, para buscar esa tierra. Usted no sabe lo que va a buscar entonces. Altar de tierra harás para mí. Altar de tierra. ¿De qué nos habla esta expresión sola, estos términos? Altar de tierra. En oposición a los costosos santuarios y servicios de esas deidades de Muladhar, o sea, dioses falsos, Dios no necesitaba de ornatos o de altares elaborados. Con un altar de tierra le bastaba. Era suficiente para el altar definitivo de Dios. Unas pocas vigas de madera eran suficientes, lo demás tierra. Y les exigía, y sacrificarás, la parte B del verso 24, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Aquí la distinción entre holocaustos y ofrendas de paz se dio más adelante con mayor detalle. Sin embargo, la mera mención de ellos al comienzo de la promulgación de la ley indica que el hombre no puede guardar la ley y como tal debe de ¿qué? Hacer un sacrificio a su Dios. Venía el sacrificio por ahí. ¿Para lidiar con qué? Con esa incapacidad de poder guardar la ley. No sabía Dios que el hombre no iba a poder con eso, pero sabía que también enviaría un Salvador para lidiar con eso. En ese sentido, Dios pone que la llaga, pero Él sabe dónde está. La cura, la medicina. Qué hermoso es Dios y poderoso. La parte C del verso 24 habla, vendré a ti y te bendeciré. ¿Qué Dios haría con el hombre cuando cumpliese sus mandamientos? ¿No es hermoso que Dios nos visite? ¿No fue hermoso cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y ella queda anonadada, estupefacta, y pensando todo eso? ¿Cómo se hará esto? Bueno, en Lucas se le explica muy bien. Para Dios no hay nada imposible. Aunque María no tenía nada en su vientre, Dios lo iba a llenar de todo, de un Salvador. Y le iba a dar fe ¿a quién? A un hombre que era justo, José. Decidió no infamarla o no difamarla, porque humanamente podía difamarla. Creyó a Dios y punto. Vendré a ti y te bendeciré.
Esta maravillosa promesa fue dada en el contexto de sacrificio y expiación. Incluso en la ley de Moisés, Dios a menudo hizo la conexión entre la confianza en el sacrificio expiatorio y la presencia y bendición de Dios. Dios estuvo así del hombre, ¿no? Cuando lo creó. El hombre peca, se abre una grieta. Cristo viene y cierra esa grieta. Aunque había bendición en guardar la ley, en última instancia solo somos bendecidos por la ley. Si guardamos, ¿qué? Toda la ley. Son cosas diferentes, ¿no? Por tanto, buscamos y encontramos la bendición de Dios sobre la base de su sacrificio expiatorio. La exigencia de Dios, la orden de Dios en el verso 25, parte A, no las labres de cantería. Si un altar era hecho de piedra, era posible que llamara la atención y se le diera la gloria al que haya labrado la piedra. Dios en su altar no quería compartir la gloria con ningún hombre. La belleza y el atractivo se encontrarían solo en la provisión de Dios, no en ninguna exhibición que carnal, material, lo que el ojo puede ver. Las cosas que no se ven son mejores porque son eternas, pero las que se ven, ¿qué son? Temporales, como tú y yo somos, muy finitos, ¿no? Estamos en la parte final. Porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. ¿Usted sabe lo que está diciendo aquí? No me le des brillo donde estará mi presencia. Dios brilla con luz propia. Usted me pudiera decir, pero darle estética a donde está el altar, que esto no esté hermoso. Dios exigía que no le pusieran más nada. Tierra, las vigas y mi adoración. Lo otro lo complementaría a él. Es como decirle, no lo pulas, lo mismo ocurre con la predicación. Lamentablemente, hoy en día, muchos por exagerar lo dañan todo. Si la palabra de Dios tiene 66 libros, 29 y 27, dejémoslo ahí. No vengamos que aunque yo soñé. Porque aquí hay demasiado para predicar, hermanos. ¿Usted no se ha fijado en eso? Y no se ha preguntado, wow, cuántos mensajes que se dan y como que todavía no hemos comenzado. ¿Toma la idea? Tanto que leemos la Biblia y como que no hemos leído nada, porque siempre aprendemos cosas nuevas. Dios no quería, bueno, en la parte del verso 26 habla, no subirás por gradas. Mire cómo se está señalando, cómo eran los altares, qué contenían, etcétera, etcétera, y qué Dios demandaba para él. Ustedes vieron muchas cosas muy hermosas, pero eso no vale. Ahora ustedes están conmigo. Y como yo digo que se va a hacer. Mire que le exigen, no subirás por grada. ¿Por qué? Porque Dios no quería ninguna exhibición humana. La carne por lo regular es ¿qué? Débil. Y no se arrepiente. Pero el espíritu está dispuesto ¿a qué? A todo. A orar, evangelizar, venir a los cultos. No faltar a nada, no faltarle a Dios. Dios no quería ninguna exhibición de carne humana en su lugar de sacrificio. Las gradas pueden hacer que la pierna de un sacerdote estuviera a la vista, su cuerpo se exhibiera. Dios quiere ver nuestra carne en la adoración. Dios, repito, no quiere ver nuestra carne en la adoración, sino un espíritu en acción que le adore a Él. Tengamos cuidado a veces cuando vemos eventos grandes, mega iglesias, mega eventos por donde sea. Hermanos, si hay un desorden, donde está el desorden no está la gracia de Dios. Porque la Biblia me enseña, 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente. Dios no puede contradecirse. ¿Cuántas cosas uno escucha y ve por ahí? Dios tenga misericordia. Lo que Dios quiere de nosotros en la adoración se ve en la declaración de Jesús.
Juan 4:24, San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, adorar en el espíritu es adorar hacia adentro, ¿sí o sí? ¿Y quién ve esa adoración entonces? ¿Y no cree que los hombres también pueden ver eso? Pero por lo regular el hombre quiere ver espectáculos, quiere ver ¿qué? Escenarios, escenas, ¿no? Actuaciones. Por algo Dios, en la persona de Jesucristo, trató tanto con los fariseos. Recuerde lo que significa fariseo. Es alguien que es como tener una máscara. Los que actúan, adoptan ¿qué? Una postura, un papel para realizarlo. Tengamos cuidado. Tengamos solamente, pudiéramos decir, la representación de Dios. Que nuestra forma al representar a Dios sea la mejor. No es que digan, mira, y eso que es cristiano, que es cristiano. Y si nos corrigen, aceptemos cuando nos corrigen. No se pierde nada y se gana mucho. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Creo que es correcto. ¿Cómo es que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad? Dios quiere la adoración que está caracterizada por el espíritu. Y cuando es así, está opuesta a la carne. Y la verdad es algo opuesto a la decepción o sentimentalismo. Después, cuando se permitió construir gradas a los altares, según Levítico 9, Ezequiel 43, se les instruyó a los sacerdotes que utilizaran entonces la prenda normal, que eran calzoncillos de lino, o sea, que estuvieran cubiertos para que no haya que la exhibición como tal, y se cuidaran de ¿quiénes? De los presentes. Quiere decir que tú y yo debemos de cuidar nuestros cuerpos, hermanos, con lo que vestimos. No podemos exhibir lo que no se tiene que exhibir. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Quiero una sola aplicación para terminando. Si vamos a caminar con un Dios santo, acatemos lo que ese Dios santo que nos exige. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.